Buenas tardes, amados hermanos, saludo, Dios les bendiga. Les habla el pastor Luis Soledad Román con la intención de continuar con el tema que habíamos dado inicio el martes pasado con respecto a el llamamiento, caída y levantamiento de un pueblo. Ya estuvimos hablando con respecto a la bendición de Abraham y hablamos de la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hoy hablaremos en el mismo marco, en la misma visión y en la misma trayectoria de lo que quiero hablar con respecto al llamamiento, a la caída y a la restauración de un pueblo. Es necesario pues pasar por la bendición de Jacob a sus hijos, es decir, cuando se transmite y la bendición de Jacob a sus hijos. Y en este asunto tengo que ser puntual, y por cuanto los hijos más importantes de Jacob, en este caso son Leví, Rubén, Judá y José. En base a eso es donde radica pues casi todo lo que acontece con los hijos de Abraham, de Jacob. Sin embargo, hoy voy a dedicarme más que todo a hablar de Rubén y, de José y de Judá. Por eso el tema que analizamos para hoy será entre José y Judá. Voy a leer acá algunos versículos para seguir dando continuidad al tema, y está en Génesis capítulo 49, con respecto a la bendición que le da Abraham, Jacob a sus hijos. El versículo 3 del capítulo 49 dice la palabra en el nombre del Señor. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Esa es la bendición que se le da a Rubén. Con respecto a, a Judá, se lee de la siguiente manera. Judá, te alabarán tus hermanos. Este es el versículo 8. Voy a repetir. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa al hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Esa es la bendición que se le da, en este caso, a Judá. Vamos a buscar ahora para hablar con respecto a la bendición que se le da a José, y para eso es necesario ubicarnos en el versículo 22. En el versículo 22 estaremos hablando de la bendición a José, que dice de la siguiente manera. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron, por cuanto la fuente de Jacob, por el nombre del pastor de la roca de Israel, por el Dios de tu padre, al cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo,
con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la fuente del que fue apartado de entre sus hermanos. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, que Dios añada bendición a esta palabra. Como ya les he dicho, vamos a hablar más que todo, a mencionar a José y a Judá. Rubén no lo mencionamos mucho, sino solamente en, en esa bendición, pero era necesario hacerlo, ¿no? Sin embargo, me veo en la obligación de buscar un versículo para analizar un poquito más a mayor profundidad el tema de Rubén. Y luego abandonaremos a Rubén y hablaremos de Judá y de José. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 5, el versículo 1 en adelante, dice así: los hijos de Rubén, primogénito de Israel. Entre paréntesis dice, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Con lo que enseña la palabra acá en este caso puntual, podemos contemplar que por el hecho de que Rubén se acostó con una de las mujeres de su padre, él perdió el derecho a la primogenitura. En este caso, porque su padre, Jacob, le quitó ese derecho. Ok, una vez que ese derecho es quitado, le es transferido a José. Esa es la causa por la cual José aporta dos tribus que heredan entre los hijos de Jacob, conforme a la ley. Antes de la ley de Moisés, ya existía ese planteamiento que el hijo mayor obtendría una doble porción de la herencia. Esa es la causa por la cual se le da a José dos tribus como herencia dentro de los hijos de Jacob. Es decir, Jacob adoptó a los hijos de José y a los dos primeros le dio herencia entre sus hermanos. Esto es importante que se sepa y que se analice para que luego entremos en detalle en qué es lo que quiero hablar. No obstante que haya leído acá en la bendición que Jacob le dio a sus hijos, yo quiero hacer mención lo que aconteció con el Señor Jesucristo y la mujer samaritana. Ya nosotros tenemos cierto conocimiento de esa conversación cuando se habla pues, del Señor Jesús y la mujer samaritana. Hay un problema, un conflicto de fondo, ¿no?, que se presenta allí, o tal vez no se presenta allí, ya estaba, solo que allí salió a relucir ese problema de fondo. Los samaritanos, los judíos, y cuando digo judíos me refiero puntualmente a los descendientes de Judá. El problema que existe entre ellos, por causa de lo que los judíos ya consideran no puros, inmundos a los samaritanos, por la gran mezcla pues, que aconteció con los samaritanos, por causa de las deportaciones. Eso es otro tema que pudiéramos hablarlo en otra ocasión. Hoy me limitaré a hablar de lo que quiero hablar. De manera pues que, por causa de eso, los judíos tienen ese conflicto con los samaritanos, pero los samaritanos tenían en su mente, en su corazón, esas bendiciones de Jacob, y que Jacob le dio a su hijo una bendición especial cuando, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, dice que le dio una fuente, y dice, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente. Estamos hablando de esa fuente, del pozo de Jacob, que en este caso vino a ser de José, y por ser de José vino a ser de Efraín,
Y eso es lo que la mujer samaritana está hablando, ¿no? Entraron en el conflicto religioso con respecto a los derechos de religión, a los derechos sacerdotales, a los derechos reales, todo lo que conlleva a ese tema. Y por eso la mujer samaritana trata de desaherir un poco, ¿no? Trata de ser agresiva en su comportamiento. En realidad, si nosotros hacemos un análisis más concreto con relación a la bendición de José y a la bendición de Judá, ciertamente fueron bendiciones muy importantes. De hecho, las más importantes de todos los hijos de Jacob. Vamos a leer otra vez acá en Primera de Crónicas, en el capítulo 5, eh, lo que leímos en el capítulo 1, pero el versículo 2, perdón, el versículo 2 dice, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Ahí está claro que el derecho de primogenitura fue del patriarca José, pero Judá llegó a ser el más grande, llegó a ser el más noble y llegó a ser el líder entre ellos. En otras palabras, Judá vino a ser el príncipe entre sus hermanos. Si bien es cierto que se manifiestan estos elementos en todo lo que es el transcurso de lo que hemos hablado, de lo que hemos leído, de la palabra del Señor, no es menos cierto que los samaritanos mantenían su visión de que esas bendiciones sacerdotales, las bendiciones de la legislación de las leyes y el derecho del reinado debían ser de José. Sin embargo, en la bendición se le da a Judá. Judá, te alabarán tus hermanos. Dice, no será quitado el cetro de Judá. Y dice que Judá legislaría las leyes. También dice que Judá ofrecería el sacrificio sacerdotal, por cuanto su pollino sería atado a la vid, su manto sería bañado en la sangre de la uva, sus ojos rojos por el efecto del vino, que es el producto de la uva, y así sucesivamente estamos viendo cómo en la bendición de Judá se puede analizar perfectamente tanto el elemento sacerdotal, es decir, el ministerio sacerdotal, el elemento legislativo, es decir, dar las leyes, la promulgación de la ley, y también pues conforme a lo que se habla de que Judá, en este caso el Señor Jesucristo, sea el rey y sea el sacerdote, es decir, viene a ser el líder entre todo ese pueblo. Los samaritanos no estaban muy de acuerdo y no estaban contentos con la situación. De manera pues que en este caso, cuando surgen estos eventos, estos acontecimientos, la discusión se va a tejer en base a la adoración. ¿Por qué? Bueno, por cuanto la mujer le dice al Señor Jesús, nuestros padres, el versículo 20 puntualmente dice, nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, el versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El versículo 22 dice, ustedes adoran lo que no saben. Es decir, que la adoración que estaban haciendo los hijos de José no estaba conforme al planteamiento de la ley, al planteamiento bíblico. Jesucristo le dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Los judíos tenían una mayor visión, una mayor concepción de la verdadera adoración a Dios. Evidentemente, ellos aún guardaban las leyes. Y si bien es cierto que en el caso de Jesús hablar con los judíos, con los rabinos, con los enseñadores del pueblo, Jesús en más de una oportunidad reprendió a los guiadores del pueblo hebreo por la mala forma como lo estaban haciendo. Sin embargo, cuando Jesús tuvo que hablar con la mujer samaritana, es decir, de otra tribu,
y que estaba reclamando el derecho sacerdotal, el derecho legislativo y el derecho real, entonces Cristo viene en defensa de la ley judía. Y luego de ese punto dice, porque la salvación viene de los judíos. Evidentemente, Jesús también se está incluyendo dentro de ese grado de la salvación. Aquí es necesario que hablemos un asunto y que a mi juicio pues se reviste de mucha importancia, y es con respecto a las palabras dichas por el Señor Jesucristo a los fariseos, o más que todo a los que le seguían, pero quiso darles una enseñanza con respecto a la verdad que había de la palabra de Dios dentro del pueblo judío, es decir, de los judíos. No obstante, aunque los líderes no estaban viviendo de la manera que debía ser, sin embargo, la ley seguía siendo la ley. La palabra de Dios seguía siendo la palabra de Dios y no perdía ningún tipo de eficacia, en tanto, no obstante, pudiéramos decir, a que no se estaba viviendo de la manera que debía ser. La ley nunca perdió su esencia, nunca perdió su verdad. Por esa causa, estamos leyendo en Mateo capítulo 23, en el versículo 1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, es decir, que le habló a los discípulos, pero ahí habían otras personas que no eran discípulos del Señor Jesús, y aprovechando el Señor la ocasión de que estaban sus discípulos y otros que no eran discípulos, le dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Todos esos eran judíos, los que estaban allí entre los judíos. Así que todo lo que os digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Aquí estamos otra vez viendo al Señor Jesús no defendiendo a los líderes como tal, no defendiendo a los ancianos, ni a los fariseos, ni a los escribas, ni a nadie, sino defendiendo la cátedra de Moisés, es decir, defendiendo la ley, que aunque bien he sabido que no fue dada ni a Judá ni a José, sino a Leví. Por eso yo les hablaba de la importancia de esos 4 hijos de Jacob. Pero en todo caso, Leví estaba regado en el pueblo todo, en el pueblo hebreo, y a ellos les había sido dada la oportunidad y la responsabilidad de guardar la ley, de contemplar la ley. De manera pues que entonces el Señor, en defensa de los judíos, de la ley judía, en este caso, habla con la mujer samaritana para manifestarle todas estas cosas. Volviendo pues, amados hermanos, al tema de la mujer samaritana, las preguntas que le hace la mujer samaritana al Señor Jesús, las afirmaciones que hace ella, nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, ni cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es necesario que se analice este punto de la mejor manera posible y busquemos algunos planteamientos aleatorios con respecto a este caso. Y esto es muy importante, amados hermanos, que de esta manera se manifieste, ¿no? Yo quiero leerles un poquito acá de lo que aconteció en Nazaret. En el libro de Lucas, capítulo 4, el versículo 16 en adelante, dice la Biblia que Jesús vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó.
Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras que salían de la boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en Sidón. Muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Bien, amados hermanos, esta primera parte vamos a dejarlo hasta acá, pero vamos inmediatamente a continuar.